pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Saludes. Y es interesante, hermanos, ver que al mirar el orden de la salvación, lo que nosotros estamos tratando de ver es cómo la salvación fue dada en Dios, fue conseguida por Dios y es aplicada por Dios. Todo es de Dios. En el tema que estamos, en el pasaje, el lema es Romanos 8, 29 al 30, que usted lo conoce, dice: a los que antes conoció, a esos predestinó, llamó en el tiempo, y en el tiempo de la iglesia los está santificando, los justificó, los santificó, pero los glorificó, los lleva a la gloria. Note que es Dios el que hace todo, amén, es Dios. Dios es el que escoge desde antes de la fundación del mundo, y Dios es el que glorifica. ¿A quién va a glorificar Dios? A los que amó desde antes de la fundación del mundo. O sea que en el proceso nadie se va a colar. Y en el proceso de los que Él llamó, ninguno se va a quedar. Amén. Esto es impresionante. Esto es lo que a muchos teólogos les quiebra los sesos, y a nosotros también. Y ahí es donde tenemos que entender que debemos es creer, dice la fe, a lo que enseña la palabra, aunque no comprendamos. Amén. Porque yo no comprendo eso. Ahora, esto no es para usted relajarse y decir: ah, o sea que yo ya tengo la salvación, entonces ahora no, Señor. Porque Dios, así como determinó salvarnos y llevarnos de principio a fin, determinó que eso se da a través también de unos medios y donde nosotros nos hace responsables. Entonces, por lo menos en este orden de la salvación que tenemos ahí, hay tres áreas donde somos responsables, y precisamente estamos en esa. Yo no soy responsable, hermano, del conocimiento previo, porque eso fue una prerrogativa de Dios. No soy responsable de la predestinación, porque Él me predestinó. Esa es la diferencia que tenemos con los arminianos, que ellos creen que Dios predestinó porque vio. Entonces vio que usted iba a tener fe, vio que usted iba a caminar fiel hasta el final, por eso lo escogió. No, no, hermano, eso tira por el suelo la predestinación. La predestinación bíblica es que sin ver nada en la criatura, el Señor nos predestinó. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, sin ver nada en nosotros. Es más, Él sí vio algo en nosotros, y por eso nos escogió. El pecado, la condenación. Y aún así nos escogió. ¿Por qué no escogió a otros? Hay que preguntarle a Él cuando estemos en la gloria. Eso ya es algo que se nos sale de las manos. Lo que sí podemos decir, hermano, es que la Biblia nos da una luz. Y la luz que nos da la palabra, ya lo habíamos dicho, es que Dios, de una raza caída, Dios crea al hombre perfecto, pero el hombre cae en pecado y desgracia. Y esa raza humana totalmente caída, Dios tenía varias opciones. La primera, salvarlos a todos. No lo hizo. La segunda opción con esa raza caída que tenía Dios era condenarlos a todos. No lo hizo. Entonces, le quedaría una tercera opción. Era de esa raza caída, si no los iba a salvar a todos, si no los iba a condenar a todos, entonces Él podía, por el puro afecto de su voluntad, salvar a unos y condenar a otros. ¿Y por qué lo hizo así? Porque los que salvó, los salvó para la alabanza de su gloria, para que se viera su misericordia, su gracia. Y a los demás los dejó en la justa condenación para la alabanza y la gloria de su justicia. Aplicarle la justicia a ellos, y de esa manera aplicar la ira de Dios sobre ellos. No fue propicio a ellos, y por eso los dejó en la condenación, y de esa manera todos los atributos de Dios son exaltados, hermano. Hay algo que usted y yo tenemos que aprender en la palabra de Dios, y es que, y ese es el Dios de la Biblia. Yo no sé cómo usted lo va a ver, pero ese es el Dios de la Biblia. Todo lo hace para su gloria. Todo lo hace para mostrar su poder, su autoridad,
sus atributos, o como habíamos dicho la vez pasada, sus excelencias. Dios, hermano, hizo la creación para exaltarse Él. Dios hizo al hombre para la gloria de Él, la exaltación de sus atributos. Dios no hizo al hombre para bendecirlo, para que el hombre estuviera bien, para levantar al hombre. Dios ni siquiera hizo la creación por causa del hombre. Ni siquiera la salvación que Dios le da al hombre o a la iglesia no es por causa de la iglesia. Dios te salvó a ti, no por ti. Dios salvó a la iglesia, no por ti. Dios salvó a la iglesia para glorificar a Cristo. Por eso tú eres salvo y yo soy salvo, para que la gloria de Cristo sea exaltada. Y eso, hermano, a este evangelio humanista no le gusta. Porque la gente y este evangelio que hay por ahí de prosperidad, lo único que quieren, y de declaración positiva, lo único que buscan es la exaltación del hombre. Ay, Dios te ama tanto que envió a su Hijo. No, es mejor así. Dios se ama tanto a sí mismo que por eso envió a su Hijo. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, es cierto. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿por qué amó Dios al mundo o amó a la iglesia? Porque al rescatar a la iglesia, eso le iba a dar honor a Cristo. En Filipenses 2, lo hemos visto, dice que el Señor se despojó a sí mismo de todo y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Por lo cual Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que salvó, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La salvación de la iglesia es la exaltación de Dios. Cuando usted entiende eso, hermano, usted entiende para qué fue salvo. Usted no fue salvo para ser bendecido. Usted no fue salvo para escapar del infierno. Usted fue salvo para que Dios fuera glorificado. Amén. Amén. Entonces eso es ser cristocéntrico y eso es ser bibliocéntrico. Lo demás es pura psicología y filosofía que no se predica, porque eso no llena iglesias. Porque lo que la gente quiere, lo menos que la gente quiere es darle la gloria a Dios. La gente quiere glorificarse a sí misma. ¿Por qué busca la gente en las iglesias? ¿Por qué las busca? Para que Dios me sane, para que Dios me prospere, para que Dios me liberte. Es más, ojalá que usted no venga acá, pero mucha gente se arrepiente. Voy a hablar del arrepentimiento ahora. Mucha gente se arrepiente para escapar del infierno. Mucha gente se arrepiente para salir libre de la condenación. Pero cuando usted entiende, hermano, usted se arrepiente y yo me arrepiento, tengo fe en Cristo, no para escapar del infierno, sino porque quiero encontrarme con aquel que me amó, con aquel que me dio su gracia. Quiero estar con Él. Amén. Para eso Él me salvó, para estar con Él. Pero mucha gente busca a Dios porque quiere escapar del infierno. ¿Y cómo yo lo sé? Alguien diga ahora que tiemble la tierra. Todo el mundo se arrepiente ahora sí y quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren ser libres de la ira venidera. No, hermano, nosotros somos salvos. Sí, Él nos libra, pero eso es subjetivo. Digamos que lo primero y lo primordial de la salvación es que yo busco a Dios, yo quiero amarlo a Él, yo quiero encontrarme con aquel ser que me dio la vida, quiero depender de Él y no escapar de una condenación. Amén. Entonces mucha gente va a la iglesia y muchos diezman inclusive y ofrendan para que Dios los bendiga, cuando la motivación de diezmar y ofrendar no es esa, es Señor, yo quiero glorificarte para que el reino siga adelante. Por eso en el nuevo pacto no es el diezmo, es más que el diezmo. Amén. Después de hablar los 5 primeros puntos, vimos previo conocimiento, la predestinación, el llamamiento que nos hizo. Viene ese llamamiento general, luego viene el llamamiento interno, que es la regeneración. Solo y solo cuando una persona es regenerada o nace de nuevo, habíamos dicho, es la vida que le viene a esa persona, y tan pronto esa persona es despertada espiritualmente, ella se convierte. Entonces
la complicación que hay con la teología reformada y la teología arminiana, y como yo les he dicho aquí, y la mayoría de las iglesias son arminianas, está ahí. Que ellos dicen que hay que predicar el evangelio a la gente y tenemos que tratar de llevarlos a una decisión de fe para que ellos nazcan de nuevo. Pero bíblicamente vimos que el Señor primero tiene que regenerarnos, primero Dios nos da el nuevo nacimiento para que podamos convertirnos. Y que si una persona se convierte, es porque ya fue regenerada, porque ya nació de nuevo. Entonces, ¿y qué es conversión? Hace 8 días comenzamos. Dijimos que la conversión es una moneda con 2 caras. Y que la primera cara de la moneda de la conversión es la fe. Lo dejamos claro hace 8 días y voy a hablar acerca de la segunda cara de la conversión, que es el arrepentimiento. Y que las dos van unidas. Otra vez, por eso es bueno. Son las 2 caras de la misma moneda. No va una primera que la otra. Y dejamos claro hace 8 días, cuando una persona nace de nuevo, se es regenerada y es despertada, ella comienza a tener fe, pero paralelo a la fe, ella se va a arrepentir. O ella tiene deseo de arrepentirse, pero paralelo al arrepentimiento de ella tiene fe. Y hablamos hace 8 días de la fe y dejamos claro, por lo menos, la fe verdadera consta de 3 partes. Dijimos, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. La segunda, aceptación o estar de acuerdo con esa palabra. Y dijimos que el problema de la gente por la cual no es salva es porque tiene esas 2 cosas, pero le falta la tercera. No es que sea la más importante, pero es la que sella las 2 de atrás. Es apropiación o confianza, decíamos. Una confianza, una entrega. Y les ponía el ejemplo de Charles Blondin y les decía, es una entrega total, hermano, al punto que si tengo esa fe, yo vivo para Él, yo vivo para Cristo en obediencia total. Entonces, decíamos, el problema es que mucha gente conoce de Cristo, conoce inclusive la obra de Cristo, todo, pero no ha entregado la vida al Señor. Llega al punto de aprobarlo, lo aprueba, está de acuerdo, sí, yo sé, yo lo sé, pero nunca ha hecho la tercera, que es una entrega, una confianza, una entrega, una rendición. Si esto fuese así, les aseguro que esas sillas no estarían desocupadas. Porque cuando una persona se rinde al Señor verdaderamente en una fe, esa persona ya comienza a vivir para Él. Yo siempre pongo el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, muy religioso, pero cuando el Señor se le aparece y lo deja ciego, tenía que tener una experiencia de una manera sobrenatural. Y cuando él queda ciego, ¿y quién eres, Señor, que me quitó la vista? ¿Quién eres, Señor? Inclusive habla Kyrios, Señor. Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablito, dura cosa te dar goces contra el aguijón. O sea, tú me persigues a mí, persigues a la iglesia, pero te estás persiguiendo a ti mismo, te estás haciendo daño tú mismo. Y entonces él dice, cuando dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve. O sea, hasta ahora yo venía haciendo mi voluntad, porque no te conocía, porque no sabía quién eras. Pero como ya te conozco y tú te me revelas que tú eres Jesús, entonces ahora, ¿qué quieres que haga? Porque ahora yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. Una persona que tiene verdadera fe y verdadero arrepentimiento es lo que va a hacer. Es imposible que una persona tenga fe y tenga verdadero arrepentimiento y diga que se ha convertido cuando él todavía hace su propia voluntad. No sabe que es rendirse a la cruz de Cristo. No sabe que es estar con Cristo juntamente crucificado y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No, ese cristianismo no existe hoy día. Aún nosotros acá alardeamos de que tenemos fe y verdadero arrepentimiento, pero no toque lo mío. Porque usted se mete con lo mío
Y pastor, no vuelvo a su iglesia. No toque lo mío. Usted me pide de lo mío para la obra, pastor, y me rebelo. La fe verdadera es una entrega total. Y por ser una entrega total, entonces es una renuncia total. Y esa sería la otra cara de la moneda, llamado el arrepentimiento. Por eso no se puede quitar. Alguien no puede decir, pastor, yo tengo mucha fe en Cristo, pero su vida no es una vida de negación. Otro puede decir, porque es en otro lado, oh, yo vivo negado, pero es un fariseo religioso porque no cree en Cristo. Eso no va, eso no puede. Tienen que ir a dos. ¿Usted sabía que hay mucha gente negada? ¿Usted cree que los musulmanes no son negados? Son tan negados que se inmolan por algo que ellos creen que es falso. Aquí no estoy hablando de que usted puede renunciar, y hay gente en el cristianismo que pasa eso. Usted los ve, han renunciado a comer, viven delgados porque lo pasan ayunando, viven metidos en una iglesia, sirviendo en una iglesia, pero no tienen la fe correcta. Eso no sirve tampoco. Ni siquiera hay arrepentimiento. Esa es una negación de él, pero no es la negación del arrepentimiento verdadero. Hablemos de arrepentimiento entonces. El arrepentimiento consiste en volverse del pecado a Dios. Y me gusta usar Jeremías 2:13, no lo busque, usted lo sabe. Porque Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si ese es el mal, si ese es el pecado, si esa es la injusticia, ¿qué es la conversión? Es volver a Dios. ¿Ven? Dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, dejaron a Dios, y se fueron a acabar sus propias vidas. ¿Qué es arrepentimiento? Vuelva a Dios. ¿Y qué? Y tome no de la cisterna, sino de la fuente. Porque cuando uno camina sin Dios, toma es cisterna rota. ¿Qué quiere decir? Nunca se va a saciar. Siempre está. Pero cuando vuelve a Dios, va a tomar de la fuente de agua viva que es Dios y va a estar saciado. Espiritualmente. Amén. Espiritualmente, porque la gente también malinterpreta Juan 10:10, que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y ¡chum!, sale la teoría de la prosperidad. Dios quiere que usted tenga vida abundante. ¿Y qué es vida abundante? Buen carro, una cuenta bancaria. Eso no es vida abundante. Usted mira el contexto y ahí la vida abundante es vida espiritual. Usted puede tener vida abundante así no tenga un peso. Usted puede tener vida abundante, hermano, así no tenga nada aquí abajo. Usted puede vivir como Lázaro, mendigo, aún lleno de llagas, enfermo, y morir y tener vida abundante. Amén. Así que no se confunda con la vida que el Señor me iba a traer. Porque la teología de la prosperidad que tiene la mayoría de las iglesias le enseñan eso. Si usted está en Cristo, usted tiene que ser próspero. No, la prosperidad no depende de mí, depende de Él. Si Él quiere que yo tenga dinero, me lo va a dar. Si Él no quiere que yo tenga dinero, no me lo va a dar. Amén. El arrepentimiento consiste en un cambio de mente, sentimientos y voluntad. Totalmente, un cambio. Un cambio, metamorfosis de mente. ¿Qué quiere decir? Yo pensaba de una manera, pero ahora pienso conforme a la manera de Dios. Sentimiento, yo sentía de una manera, pero ahora siento como Dios. Voluntad, yo hacía de una manera, pero ahora hago de otra. Tiene que haber un cambio radical. Es el arrepentimiento. Le voy a decir solo los textos. De 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Y qué es arrepentimiento? Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Las cosas de mi vida vieja pasaron, ya, suficiente con lo que hice allá, ahora es algo totalmente nuevo. Pero ¿cómo? Yo puedo decir que una persona está arrepentida, que porque viene a la iglesia y lee la Biblia, pero las cosas viejas no han pasado, usted sigue haciendo lo mismo del pasado.
Yo diría, vida nueva y amigos nuevos. Toca. Porque usted quiere venir a Cristo y conservar los mismos amigos de la... Vea, tenga a sus amigos para predicar el Evangelio, no para ir con ellos en la farra. No, pastor, yo me lo voy a ganar. ¡Ja! ¿Sabe? El peor error que usted puede cometer es pretender usted ir con sus amigos de farra, que porque se los va a ganar para Cristo. Como yo ya lo sé por experiencia propia, porque a mí me pasó. Como en 3 iglesias traté de hacer eso. Hablaba esta semana con alguien por ahí que va al seminario conmigo, pues yo no sabía. Lleva 3 meses allá, yendo. Pues yo no sabía, yo le pregunté, ¿y cuánto hace que usted conoce la ferro? No, hace poco, la verdad hace poco. Y está viniendo acá a la iglesia y dice, no, yo asisto a una iglesia grande de aquí de Cali. Yo le digo, o sea, pero, ¿por qué? Me dice, no, es que yo quiero aprender de aquí, yo ya sé que esta es la verdad y para ir allá y enseñar. Yo traté de hacerlo en 3 iglesias y ¿sabe qué me tocó hacer? Salir corriendo. Es más, en la última me sacaron. Es imposible, hermano. Es imposible, quedarse ahí en ese lugar para tratar de cambiar ese lugar, ¿no? Lo que nos toca a nosotros es salir de ese lugar, empaparnos bien, llenarnos bien y de afuerita tratar de ver cómo sacamos. Pero si usted se mete allá, usted ya se queda. Mucha gente ha comenzado la vida espiritual, pero por conservar sus amistades, de hecho quiero decirle más allá, sus familiares, y usted hacer lo mismo que hacía usted no puede hacer lo mismo, no. Si usted tiene fe verdadera y está convertido verdaderamente, usted ya no puede ir con esa gente que iba antes. ¿Usted lo entiende? Ahora siga yendo y verá lo que le pasa. Es una vuelta total. Bueno, le voy a decir primero el concepto reformado del arrepentimiento y luego le hablo que el arrepentimiento, como hace 8 días también, es un don de Dios. El arrepentimiento, concepto reformado, como la fe es una comprensión intelectual, es lo primero, porque también, así como la fe tiene 3 elementos, el arrepentimiento, una comprensión intelectual, es lo primero. ¿Comprensión de qué? De lo que es el pecado, de lo malo que es el pecado. Entonces, cuando nosotros nos vamos a arrepentir, o antes de que haya un arrepentimiento genuino, tiene que haber una comprensión de lo grave del pecado, tan grave y tan malo es, que Cristo murió en la cruz. Hermano, miren, para Dios el pecado es tan grave que la única manera de resolverlo fue enviando a su propio Hijo a que fuera a la cruz y muriera. Y eso nos tiene que hacer pensar. La única manera que Dios vio de resolver el problema del pecado era enviando a su Hijo a morir en una cruz. No había otra manera. Y por eso desde el Antiguo Testamento comenzó a permitirle al pueblo de Israel corderos, sacrifique corderos. Es más, desde el mismo momento que Adán y Eva pecan, el Señor tiene que sacrificar un animal para vestirlos. Y con eso les estaba diciendo a Adán y Eva, yo te dije que si me desobedecías, ibas a morir, que si pecabas, ibas a morir. Pero mi misericordia es tan grande que no te mato ahora, pero mato un animal para cubrirte a ti. Y ese animal que acabo de matar está tipificando a Cristo, al que voy a enviar a morir por tu pecado. O sea, que tu pecado causó la muerte. Así de que, ¿por qué se asusta si el Señor va a enviar a la gran mayoría de personas al infierno? No le dé temor, porque es el justo castigo que merecen por ser pecadores. Y tú y yo, ¿por qué no vamos? Porque ese pecado fue castigado. Mi pecado fue castigado por Cristo en la cruz. Y la ira de Dios cayó sobre Cristo para que no cayera sobre mí. Y ahora la ira de Cristo va a caer sobre todos los que vayan al infierno. Eso nos indica el pecado, cuán grave es. Entonces, lo primero, tengo que tener un conocimiento intelectual de la gravedad del pecado. Pero el segundo, tengo que tener una aprobación emocional de las enseñanzas bíblicas respecto al pecado. Entonces, tengo que, primero, conocerlo, lo mismo que la fe, pero luego aprobar, estar de acuerdo, sí, eso es grave. Y tengo que llegar a ese nivel, hermano, de entender que el pecado es muy grave.
y que tiene consecuencias terribles. Es llegar a sentir tristeza por el pecado. Es llegar a sentir odio por el pecado y aborrecer el pecado. Ahora le aclaro mejor eso. Y en tercer lugar, es una decisión personal de apartarse del pecado. O sea, es una renuncia al pecado. Es una decisión espontánea de abandonarlo y de llevar una vida de obediencia a Cristo. Entonces, el pecado también tiene el arrepentimiento tiene tres facetas. ¿Me arrepiento de qué? Del pecado, obviamente. ¿Qué es el pecado? Yo ya lo sé, el pecado es haber abandonado a Dios. Lo demás son consecuencias. O sea, les he dicho. Porque hoy día mucha gente cree que el pecado es robar, matar, adulterar. Esas son las consecuencias. O ese es el fruto del pecado. Pero el pecado en sí es la persona. Es ese espíritu que tomó a la persona de hacer eso. Por eso el pecado nace en el corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? Es volver a Dios, regresar a Dios. Pero cuando uno regresa a Dios, entonces lo primero que tiene es una comprensión de la gravedad del pecado. Número 2, tiene una aprobación emocional. Uno se involucra emocionalmente de tal manera que comienza a sentir repudio por el pecado. Pero en tercer lugar, nos lleva a tomar una decisión personal para apartarnos de él. Otra vez, el punto con mucha gente que dice que se ha arrepentido es una falacia. Porque la gente dice: yo me arrepentí. ¿Por qué? Porque hice una confesión. Yo me arrepentí, ¿por qué? Porque yo sé que el pecado es malo. Pero viven en el pecado. No se han apartado. No lo han abandonado. Tienen las mismas prácticas. O sea, se mentía allá y aquí se sigue mintiendo. Se adulteraba allá, acá se sigue adulterando. Se robaba allá, acá se sigue robando. Hasta le voy a decir algo. Se incumplía allá y acá lo sigue incumpliendo. Allá era un faltón y acá sigue siendo el mismo faltón. O sea, que Dios no ha hecho nada entonces. ¿Dónde está la nueva vida en Cristo? Y no me diga legalista esta mañana. Porque ese es el otro punto. Pastor, Cristo ya llevó mi pecado. Punto. Yo puedo vivir así, ¿sí? Y entonces ¿dónde está la nueva vida en Cristo? El arrepentimiento es tener un conocimiento de la gravedad del pecado, es llegar a sentir ahora un odio, un aborrecimiento por ese pecado. Y es, en tercer lugar, que es la parte culminante acá, es tomar una decisión para darle la espalda a ese pecado y ahora venir y decir: Cristo, yo busco tu justicia ahora, yo busco tu santidad, yo busco tu voluntad. ¿Eh? Pero mucha gente, es más, le voy a decir una cosa, y creo que no me equivoco en esto, pero la gran mayoría hoy de los pastores y evangelistas solo hablan de la fe. ¿Qué hacen? Hablan 2, 3 textos del evangelio o predican cualquier tema y le dicen a la gente: ay, levánteme la mano aquí el nuevo, y levanta la mano y dicen: ay, ¿usted quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere invitar a Cristo a que entre en su vida? Venga, yo oro por usted, pase al frente, repita conmigo esta oración de fe. Oración de fe, imagínense, oración de fe. Ni siquiera dicen oración de arrepentimiento. Debería ser mejor, ¿sí o no? Es que oración de fe. ¿La fe de quién? Ni siquiera del que se la dice, porque el que se la dice ni siquiera conoce la Biblia como es. ¿Por qué no se le predica a la gente la verdadera conversión? Es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué no se le dice a la gente: usted tiene que dejar eso? ¿Sabe a dónde nos está llevando esto? ¿A dónde nos está llevando? A que la gente no abandone el pecado, porque el arrepentimiento verdadero es un abandono del pecado. Nos está llevando. Ayer yo me aterré porque esta semana 2 noticias fuertes. La primera que escuché es que en Brasil hay un pastor que tiene 1800 personas y son 2 pastores gays. Y que ese pastor o esos 2 pastores gays de esa iglesia tienen 6 iglesias más en Brasil con pastores gays en cada iglesia. Y en Estados Unidos también eso se está levantando. Pero ayer me mandan una nota, que es lo que más me aterró, que existe ahora teología gay. Yo me cago. ¿Qué teología gay? O sea, han tomado la Biblia y
una supuesta teología para gays, porque esa teología para gays es la que cabe ahora en una iglesia gay. Bueno, yo no voy a ir a esa iglesia, obviamente. Pero en las iglesias aceptamos a los homosexuales que vivan ahí. Yo me quedé aterrado. Y yo le pido a Dios que nos ayude a llegar allá, pero hubo una persona que quiso entrar a una iglesia reformada con esa tendencia. Bregó como 3 años, pero nunca dejó eso. Y habló conmigo y él me trató de convencer con estas palabras. Pero es que en la iglesia hay una persona que fue adúltera y ella fue perdonada. Y ella sigue con ese, y obviamente que ella sigue con esos sentimientos de adulterio todavía ahí, y ella dice su lucha hasta que se muera. Pues bueno, yo soy gay y tengo las tendencias de gay hasta que me muera. ¿Dónde está que si el Señor hace una nueva criatura? ¿Dónde está la nueva criatura? Pero no, aceptémoslos a todos porque Dios los ama a todos. Por igual. No, la Biblia dice, ni el borracho, ni el mentiroso, ni el adúltero, ni el que se echa con varones entrará al reino de los cielos. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y estoy hablando de un arrepentimiento verdadero, donde Dios cambió la vida, donde yo no la cambié, fue Dios. Y sabe, y si me están escuchando homosexuales por ahí, lo primero que tiene que hacer un homosexual y una lesbiana, si quieren cambiar, es aceptarse como Dios los hizo. Yo miro mi cuerpo y hay mucha evidencia de que soy un varón de pie a cabeza. Y una mujer debería de mirarse también, tiene con la evidencia que se ve, es suficiente para saber que es una mujer. Y si acepta eso, ese otro bicho no se le mete. Amén. Amén. Oh Señor, el arrepentimiento es dado por Dios. Tengo que hablar de esto porque es lo mismo. Hablaba de la fe hace 8 días. La fe es dada por Dios. El arrepentimiento es dado por Dios. Entonces, mire el orden. A los que Dios conoció, predestinó, llamó, regeneró para darles fe, regeneró para darles arrepentimiento. Así que los que no ha llamado acá, desde acá no van a tener fe ni arrepentimiento verdadero. No estoy hablando de la fe de hoy día que se vende por ahí o del arrepentimiento que se vende por ahí. Estoy hablando de la fe verdadera y del arrepentimiento verdadero que Dios lo otorga a la gente que Él amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hermano, tarde que temprano la persona se va a convertir. La verdad, yo no sé a quién el Señor escogió previamente, yo no sé a quién Él predestinó, yo tampoco sé a quién regeneró, pero yo sí puedo comenzar a sospechar cuando comienzo a ver arrepentimiento y fe verdadera. Cuando hay una conversión que se caracteriza por una fe verdadera y un arrepentimiento verdadero. Eso sí, porque la Biblia me lo manifiesta. Ahora vamos a mirar rápidamente esto de que el arrepentimiento es dado por Dios, y al final hablo de 6 cosas que no son mías. Obviamente tampoco es mío esto, es de la palabra. Hechos 5:31. Yo quiero que usted lo mire, porque si Dios no da el arrepentimiento, hermano, aquí nadie se puede arrepentir. Mire lo que dice Hechos 5:31. Y cuando Pedro era perseguido y levanta un discurso también, él dice acá: a este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra. Lo exaltó por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel, aquí está Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Note la palabra dar. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo es que Dios puede dar
el arrepentimiento verdadero a una persona? Porque el Señor lo levantó a Cristo. Cristo muere en la cruz y Dios lo levanta. Y al levantarlo y hacerlo Señor, es que Él pudo venir ahora y darle a quienes, a sus escogidos, el arrepentimiento verdadero. Por eso hay mucha gente que se arrepiente por ahí. Es más, le voy a decir la diferencia. Hay mucha gente, que es lo que diga, cuando hablaba del sentimiento, del sentir odio y repugnancia, es lo que mucha gente hasta ahí llega. Hay gente que tiene comprensión de que pecó. Sí, yo pequé. Y puede llegar a sentir el sentimiento que lo llamamos nosotros como un remordimiento. Puede sentir remordimiento por el pecado. Uy, la embarré, sí, me duele. Y lloran, pueden llorar. Pero es que ese no es el arrepentimiento. Esas son dos fases para el arrepentimiento verdadero, obvio. Pero mucha gente llega ahí nomás. Sí, la embarré. Yo sé que la embarré. Sí, y me duele. Pastor, sí la embarré. Y yo creo que se arrepintió. Pero a los 8 días, otra vez está repitiendo la misma acción. Y vuelve y repite la misma acción. O sea, esa persona no ha salido de ahí, no ha tomado un giro de 180 grados, no ha regresado a Dios, o sea, no ha abandonado ese pecado. ¿Por qué lo volvió a hacer? Porque no lo ha abandonado. ¿Por qué lo volvió a hacer? Porque no lo ha abandonado. Y así lloré toda la vida. Lo digo porque yo lo hice. Yo lloré muchas veces, pero yo llegaba hasta ahí. Lo conocía, la gravedad, sentía dolor, me arrodillaba 2-3 horas llorando por eso, pero después volví y lo hacía. Volví a llorar, volví y lo hacía. Hasta que una vez el Señor me dijo, así no es. Si tú no lo dejas, ahí se ve. Y cuando comencé a conocer la gravedad, se debe. Y ahí está el verdadero arrepentimiento. Entonces el verdadero arrepentimiento tiene que marcar eso. Por eso usted tiene que analizarse hoy, y yo tengo que analizarme hoy si todavía tengo cosas antiguas, peligrosas, y las amo. Puede ser que las aborrezca, pero el problema es que no he salido de ahí. Dice que Dios dio el arrepentimiento. Y ahora vamos a mirar Hechos 11:18, ahí adelantico. Aquí fue para Israel. Ahora vamos a ver acá, 11:18. Y ahora está Pedro aquí, dando el informe a la iglesia de cómo Antioquía había recibido la palabra. Y dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios. ¿A quiénes? A los gentiles. Ha dado Dios. ¿Quién le dio el arrepentimiento? O sea, a los judíos, Dios. ¿Quién le dio el arrepentimiento a los gentiles? Dios. ¿Por qué los judíos se pudieron arrepentir verdaderamente? Porque Dios se lo dio. ¿Por qué los gentiles se pudieron arrepentir verdaderamente? Porque Dios se lo dio. ¿Por qué usted y yo nos pudimos arrepentir verdaderamente? Porque Dios nos lo dio. ¿Y por qué Dios nos lo dio? Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos llamó, nos regeneró, y por eso ahora pudimos convertirnos en fe y en arrepentimiento. Es una obra de Dios. Pero, como le dije hace 8 días, Dios no tiene fe, ni tampoco se arrepiente. La fe te toca a ti y me toca a mí. El arrepentimiento te toca a ti y me toca a mí. Pero ¿cuándo lo hago? Cuando lo recibo de Dios. Es una dádiva que Dios me da para que Él sea honrado. Miremos otro. 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2. 24. Le dice Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor, porque iba a tener mucha confrontación. Entonces el Señor le dice, y es lo que le pido a Dios, que me ayude, Señor, también. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora mire, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Yo le pido a Dios que me ayude a mí en esto. La mansedumbre es hablar la palabra y ya no más. Pero dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que hay gente que se está oponiendo a Timoteo. Timoteo debería de corregirlos con mansedumbre, pero le dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad
¿Y qué más? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces a Timoteo se le levantó una cantidad de gente oponiéndose. Y Pablo le dice, Timoteo, tranquilo. Timoteo también se estaba saliendo, obviamente que en la humanidad uno se sale. Yo a veces me salgo también de los chicos, como dicen por ahí. Pero le dice, mira, Timoteo, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Debe corregir con mansedumbre. ¿Para qué? Porque usted que sabe que en esa corrección con mansedumbre Dios les dé la capacidad para arrepentirse. Porque de pronto Dios les concede a ellos que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. O sea, esto me da una enseñanza a mí, porque de entrada yo no puedo decir aún el más hereje, digamos un gringo y un latino, digamos un Benny Hill y un Caluna, Dios les puede dar la oportunidad para que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo hay que corregir? Con mansedumbre. Y así, la gente que no tiene un arrepentimiento verdadero, Dios le puede dar. Eso no lo sabemos, hermano. Dios lo puede hacer. Pero lo que sí sabemos es que hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Hacen frutos dignos de arrepentimiento. Y Cristo dijo, por sus frutos de arrepentimiento, los conoceréis. ¿Sabe que me han aplicado a mí ese texto? Yo hablaba con alguien también por ahí y él me decía, pero es que no veo los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Ah, que tiene una iglesia grande. ¿Cuáles son los frutos del pastor? Que tiene una iglesia grande, que camina en limusina y tiene avión. ¿No le veo los frutos? ¿Sabe cuáles son los frutos? Que se arrepintió. Que dejó esa vida pecaminosa, depravada, allá. Hermano, le voy a soltar algo acá, que a mí me viene aquí. ¿Usted cree que si una persona, un hijo de Dios, un siervo de Dios, puede andar en un avión o en un carro tan lujoso cuando en la misma iglesia que va hay gente que no tiene que comer? O sea, ¿puede una persona, podré yo? Yo le oro a Dios así, le digo, Señor, ¿podré yo tener un carro lujoso de más de 100 millones? Cuando hay gente que no tiene ni para el transporte para venir a la iglesia, ¿podré yo? No entiendo eso. Nunca lo he entendido y nunca lo entenderé. ¿Podrá decir que es un emisario de Dios el Papa Francisco montado en semejante carro móvil y con 25 guardaespaldas alrededor y con la poca cantidad de plata que se gastó aquí para venir a Colombia, cuando en la misma Guajira hay niños muriéndose de hambre y no tan lejos, ahí mismo en Soacha, Bogotá? Dígame. No, pero nosotros somos enviados de Dios. ¿Podrá usted ser un hijo de Dios teniendo que comer en su casa, pero de repente usted sabe que en la iglesia puede haber alguien que no tiene? Hubo un puritano llamado Thomas Watson del siglo XVII y él sacó 6 ingredientes del verdadero arrepentimiento, que en estos 15 minutos que me quedan se los voy a mencionar. No como hace 8 días que le dije, la fe verdadera consiste de un conocimiento, de una aprobación y de una confianza, y le expliqué cada texto. Yo no lo voy a hacer así. Ya le dije, verdadero arrepentimiento consiste en comprensión intelectual, también conocimiento, aprobación igual, hasta sentir remordimiento, dolor, pero una decisión personal, tomar una decisión para cambiar. Se lo dije. Obviamente que no le di los textos, pero sí, porque yo quiero traer a este puritano acá y mostrarle. Si quiere usted lo puede encontrar, hermano. Averigüe el puritano Thomas Watson y ponga así, ingredientes del verdadero arrepentimiento, y le van a aparecer estas 6 explicadas. Yo solamente se las menciono con
con un texto. Y él dice lo siguiente, después de este puritano Thomas Watson haber estudiado la palabra y todo lo del arrepentimiento, encontró que bíblicamente hay 6 ingredientes que debe tener el arrepentimiento verdadero. Y le voy a decir una cosa, y estos ingredientes no valen solamente para el arrepentimiento inicial, cuando uno se convierte, sino que perduran. Porque le voy a aclarar esto, hermano. Miren, en la conversión operó la fe y operó el arrepentimiento. En la conversión. Y en la conversión es donde se aplica la salvación a mi vida. De tal manera que si alguien no cree y no se arrepiente, no es salvo. No es salvo, no puede ser salvo. Y ahí es donde Dios me permite que yo actúe. Dios me da la fe para que tenga la fe. Dios me da el arrepentimiento para que me arrepienta y ahí yo me convierto, y ahí es donde se aplica la salvación a mi vida. Ahí es donde puedo decir que soy adoptado por Dios. Ahí es donde puedo decir que soy justificado. Ahí es donde puedo decir que me dio la santidad. Pero de ahí arranca, hermano. No es que Dios me dio fe aquí y me dio arrepentimiento acá y pare de contar. A partir de ahí necesito seguir ejercitando la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y mire, y necesito seguir ejercitando el arrepentimiento, porque yo voy a seguir fallando. Así que, un poquito diferente, pero la conversión sigue. Hay una conversión inicial para recibir la salvación, pero la conversión necesita seguir para mantenerla. Porque yo necesito seguir ejercitando la fe. Y necesito seguir ejercitando el arrepentimiento cada vez que fallo. Es parte de lo que dice este puritano. Entonces, el primer ingrediente, ya dije aquí 3, pero quiero decir lo que él dijo. El primer ingrediente, el reconocimiento del pecado. Entonces, esto es reconocer el pecado en su vida y su gravedad, reconocerlo. Y entonces el texto sería Lucas, después lo busca, 15:17, cuando el hijo pródigo, ejemplo. Yo siempre les he dicho que el mayor ejemplo de arrepentimiento está en el hijo pródigo, pero el hijo pródigo estaba allá y él dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ven? Él dijo: ¿cómo es posible que en la casa de mi padre haya abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Vea, él reconoció su condición. Y para que una persona se arrepienta verdaderamente, dijo el puritano Watson, tiene que tener reconocimiento de su condición. Número 1. Número 2, tiene que sentir dolor por el pecado. Este dolor es llegar a ser quebrantado por el pecado. Es un rasgar de corazón. Lo veíamos el jueves acá, en el Salmo 51:17. Señor, los sacrificios no te agradan. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tengo dolor por haberte ofendido. Tengo dolor por haber pecado, Señor. Yo no me quiero levantar del suelo. Ahora entiendo por qué. También otro puritano decía, y hay que entender esto, pero él decía: ¿te arrepentiste verdaderamente? Si lloraste. No, yo no necesito llorar para tener un verdadero arrepentimiento. Y este puritano Watson dice: ¿y dónde está el dolor? Porque uno tiene que sentir dolor de que le falló a Dios. Tiene que sentir dolor. No dolor, él dice Watson, no dolor por las consecuencias del pecado. Usted no siente dolor porque el Señor lo libró del infierno. No, el dolor es porque ofendió al Dios 3 veces santo. A nuestro Padre que nos dio la vida, lo ofendimos con ese pecado. Y eso debe dolerme a mí. Te ofendí, Señor, cometiendo ese pecado. Me duele, Dios. Y por eso dice: conviértase, pero no de afuera, del corazón. Creo que es Joel el que dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, que le arda internamente. Sentir dolor. Y este puritano Watson decía: si una mujer en embarazo, dice, ella da a luz y ella dice: a mí no me dolió nada, dice, ella nunca tuvo hijo. Una mujer que tuvo un hijo, ella sintió el dolor
¿Cuántas madres hay aquí? ¿Usted sintió dolor al dar a luz sus hijos? ¿Sí o no? Entonces él decía, entonces no me diga que si usted se arrepintió, verdaderamente no va a sentir dolor. Usted es como una mujer para dar a luz, le tiene que doler. Número 3, viene la confesión del pecado. Confesar, yo les dije la vez pasada, es ponerse de acuerdo uno con Dios, es reconocer el pecado en uno mismo, es una acusación a uno mismo de que en verdad ha fallado, sin justificarlo. Anote la cita, 2 de Samuel 24:17, cuando David se arrepiente, y cuando el Señor, por David haber censado al pueblo, el Señor mandó, su ira cayó y comenzó a matar a mucha gente del campamento. Y David viene delante de Dios. Dios, pero ¿por qué lo hace contra el pueblo? Yo fui el que pequé, Señor. Yo pequé contra ti. Castígame a mí, Señor, que yo soy el culpable. Es un reconocimiento, dice Watson. Confesión del pecado. Reconocer que yo pequé es acusarme a mí mismo. Cuando yo peco y confieso mi pecado, me estoy acusando, Señor. Yo pequé, yo la embarré, Señor. Yo no tengo por qué echarle culpas a nadie, lo veíamos inclusive el jueves. Que el Salmo 51 lo voy a predicar en diciembre. Pero por culpa de Robin no se pudo grabar. Y ese mensaje tiene que quedar grabado. A ver si sale. Número 4, sentir vergüenza por el pecado. Además de dolor, sentir vergüenza por el pecado. O sea, es sonrojarse por haber pecado. Es sentir que la embarré, pero feo. Porque tiene que haber vergüenza en mi cara delante de Dios. Déjeme, yo le leo este pasaje rapidito. Esdras 9:5. Creo que hay algo. Esdras está confesando el pecado del pueblo. Esdras 9:5 al 6, que me parece impresionante. Miren lo que dice Esdras 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él dice: Señor, yo estoy confuso y avergonzado. Cuando hay verdadero arrepentimiento, uno se avergüenza. Delante de Dios me sonrojo, y delante de los que ofendí. Pero esa confesión por ahí, ¿qué pasa? Todos somos pecadores. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué justificación, sí o no? Y ahí sacamos textos. Algunos de ustedes y yo caemos en un pecado. Todo el mundo lo hace. No soy perfecto. Es lo primero que la gente dice: no soy perfecto. Nos estamos justificando. No nos estamos sonrojando porque nos estamos sintiendo vergüenza por el pecado. Hoy día la mentira es tan fácil. ¿No digo que aquí mucha gente miente? Bueno, yo me los encuentro y le pregunto: ¿y por qué no vino al culto? Por tal cosa. Pero le pregunto a otro, un familiar: ¿y usted por qué no vino al culto de fulano de tal? No, por otra cosa. Entonces yo ya no sé a quién creerle. Uno de los dos me está mintiendo, y si viene aquí es mentiroso. Diga la verdad. Así se sonroje, así le dé vergüenza, pero diga: pastor, no vine porque me quedé dormido, porque anoche me acosté a las 3 de la mañana y qué problema levantarme, por esa razón no vine. Es mejor eso que me diga que se le murió la mamá. Mentirosos. Una confesión, un arrepentimiento verdadero, hermano, es eso. Ya esto no va a ir a predicar, y mi esposa va a ir aquí y le va a decir: pastor no vino porque allá está durmiendo, allá está roncando. Es mejor eso que le diga que no está, o que se fue quién sabe para dónde. Obviamente que eso no va a pasar. Es un ejemplo extremo. Número 5 es sentir aborrecimiento por el pecado. El apóstol Pablo llegó a aborrecer el pecado que hacía. Rapidito, Romanos 7. Romanos 7. Sentir aborrecimiento por el pecado. ¿Cómo si? Hay que llegar a ese nivel de odiar el pecado, pero nosotros lo amamos. Romanos 7, vamos a ver Pablo cómo manejó esto. Romanos 7:14.
Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo que aborrece. Mire, Pablo aborreció el pecado, pero dijo, pero lo hago. O sea, yo no cometo el pecado porque lo amo. Pablo antes caía en pecado porque lo amaba. Ahora está cayendo en pecado por debilidad, mas no porque lo ama, porque lo aborrece. Por eso él dice acá, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Después hablamos de ese capítulo, pero Pablo por lo menos está reconociendo que cuando él eventualmente cae en pecado, cae por su debilidad, pero no porque él ama eso. Porque él aprendió de David y de Cristo, y usted después lo busca, en Hebreos 1:9, que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Note, es una referencia que David trae y es una referencia que se le aplica a Cristo, en Hebreos 1, hablando de Cristo, y le dice, Cristo, tú has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que el verdadero arrepentimiento tiene que llegar a ese nivel donde tú y yo comenzamos a odiar el pecado, a odiar la maldad. Es más, una persona regenerada y una no regenerada se conoce por eso. No porque de pronto peque, porque hermano, déjeme decirle, usted y yo vamos a pecar hasta que nos muramos. Obviamente que cada día vamos a una perfección. Pero el asunto es, cuando yo caigo en algún pecado, estoy alegre por eso, me gozo. Pero si usted por alguna razón cae en pecado esta semana, en algún cualquiera que sea, y usted siente dolor, y todo esto, al punto que usted lo aborrece, y odia eso. Pero hay una clave acá, dice, has amado la justicia. Tú nunca vas a odiar el pecado, nunca vas a aborrecer el pecado. Yo nunca voy a odiar el pecado y lo voy a aborrecer, a menos que primero ame la justicia. Cuando tú comienzas a conocer la justicia de Dios, la santidad de Dios, todo lo que es Dios, tan grande, tan bonito que es Él, tan hermoso, la santidad de Él, hermano, lo otro que vamos a odiar es lo contrario a Él, la inmundicia. Por eso dice, has amado la justicia y aborreció la maldad, por lo cual Dios te ungió. Entonces la clave aquí sería, para odiar el pecado, que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, tengo que comenzar a amar la justicia. Y eso tiene que ver con el conocimiento de la justicia de Cristo que nos fue imputada a nosotros. Y número 6. Entonces, este pastor puritano, él dijo lo siguiente, Tomás Watson dijo, reconocimiento del pecado, sentir dolor por el pecado, confesión del pecado, sentir vergüenza por el pecado, sentir aborrecimiento por el pecado, y número 6, volverse del pecado, o sea, abandonarlo. Yo quería mirar estas 6 cosas porque me parece que estaban más amplias que lo que había dicho al comienzo, pero aquí sería volverse del pecado, y él dice aquí, es no dejar de seguir pecando, es dejar de practicarlo, y la Biblia nos dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino, vuelva hacia Dios. Note lo que el Señor dice, déjelo, deje su camino, deje sus pensamientos, vuelva hacia Dios. Y lo mismo encontramos en Ezequiel 14:6. Es un regresar a Dios, es un volverse de nuestro mal camino, de nuestra vida totalmente contaminada. Ahora, el volverse implica dejar de hacer lo malo, según la palabra de Dios, para hacer lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Es un abandonar, es un dejar. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona verdaderamente se ha arrepentido? O sea, que cae en el punto de la conversión. Porque la persona ha tenido estos 6 puntos y el último, ha dejado. Ha dejado. ¿Y qué he dejado? No volver. Y como ya dijimos la vez pasada, una práctica de pecado. Yo sé que aquí he bregado mucho con esto. Pero mire, hermano, sin excusas de ninguna índole. Si usted es una nueva criatura, si usted ya fue regenerado, usted arregló todo su pasado y no dejó una brecha. Amén. Revise su vida.
cosas hay del pasado, que son del pasado, que no son de Dios, que Dios no las aprueba, pero usted las hace. O lo peor, Dios te dice unas cosas y usted no las hace. No me diga que usted se ha arrepentido verdaderamente si usted todavía le cuesta obedecer al Señor en algunas áreas. El arrepentimiento verdadero me lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Póngase de pie. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.